Talavera de la Reina es una ciudad histórica que en la ribera del río Tajo se desarrolla como centro vital de una amplia comarca. De la antigüedad de sus ancestros, mantiene una rica tradición artesana que abarca desde la cerámica y la guarnicionería hasta el vistoso trabajo artístico de la madera y el mobiliario de estilo. Las influencias y variaciones de todos los movimientos artísticos se han visto pasar por los talleres de muebles talaveranos, la moderación renacentista y la elegancia natural del gótico, junto a las influencias árabes, barrocas y modernistas. Camas de cedro, vargueños de cerezo al estilo de los que antiguamente se construían en Vargas, en la misma provincia de Toledo, arcas de olivo, piezas todas ellas que nos muestran la enorme variedad de maderas y técnicas utilizadas en la elaboración de estas obras de arte. Ignacio Paniagua es uno de esos artesanos de la madera que hoy en día siguen trabajando con las técnicas heredadas de sus antepasados. Con él vamos a conocer algunos de esos métodos de trabajo con la madera, como son los ensamblajes y las tallas. Para las cajas, las arcas y toda clase de juntas en las que los muebles requieren fortaleza y estética, los carpinteros y ebanistas utilizan el ensamblaje en cola de Milano. Las líneas de corte que se marcan, tanto en las caras como en los cantos de las maderas, tienen la forma característica de la cola de este ave, de la que toman el nombre. Ignacio corta las tablas con el serrucho de lazos o de costilla. Esta herramienta garantiza la firmeza del corte, por la rigidez de la hoja fina y por la disposición del mango, que impiden que la sierra se tuerza alternativamente para un lado y para el otro. Con la maza y la gubia, el artesano rebaja los lazos de la tabla para que queden planos, libres de astillas, y los cortes encajen perfectamente. Esto es más o menos para que se queden los lazos poco más o menos iguales, aunque cada uno tiene su forma, pero para que tengan la misma línea. Ignacio sigue el sistema de desbastado tradicional usando la maza y el formón. Picar las líneas dibujadas para que al golpear la madera no se rompa la forma deseada. El corte del serrucho, los golpes de la maza y los rebajes de las gubias van dando forma y resistencia al ensamblaje y consolidando poco a poco la estructura de una futura pieza de arte. Tornear es aquella labor que en el taller de ebanistería los artesanos hacen para conseguir de la madera una forma redondeada o cilíndrica, a la vez que la dejan pulida y alisada. En nuestros días, los tornos de motor eléctrico han sustituido a los tradicionales de ballesta o de pértiga. Sobre el eje del cilindro giran todas las tareas del torneado, que comienzan por el marcado de las líneas del contorno de la figura. Para ganarle las formas curvas a la madera, Ignacio tiene que desbastarla con pulso firme, sirviéndose de unas herramientas específicas. Las gubias de medio punto, de punta corriente, de punta de lanza y la de ahusar, principales utensilios del tornero, se caracterizan por sus mangos muy largos y por sus hojas fuertes y resistentes. Las manos serenas de Ignacio dirigen el giro vertiginoso de la máquina y, complementando habilidad y técnica, pulen y afinan las formas curvas de la madera, disponiéndola para la talla y la decoración. La manifestación del arte más antigua, que con su evolución todavía perdura en la actualidad, es el grabado y la talla de la madera. Ignacio va a tallar un marco,
y para ello la primera tarea consiste en calcar el dibujo del contorno de las figuras sirviéndose de una plantilla. Ahora se quita lo que es la calca, se quitan los papeles y ya tenemos lo que es la pieza en sí para empezar a trabajarla. Las herramientas básicas que el artesano suma a la habilidad de sus manos son la maza y las gubias, con una multitud de formas y tamaños que usa según el fin específico. La madera hay que prepararla para la obra, e Ignacio tiene que quitarle las partes más toscas en la fase que se denomina desbastar. Ignacio tiene que ser muy cuidadoso al golpear la gubia por las líneas del contorno de la figura. Una fuerza desmedida en el impacto puede dejar inservible la talla y la madera. Cuando hay que devastar mucho y hay que devastar mucha cantidad de madera y hay que sacar unos golpes grandes, se usa la maza. Pero cuando ya quieres ir rematando de formar una pieza, ya es la mano, luego ya solo es la mano. La maza solo es para devastar o para picar. Picar consiste en marcar la forma de los adornos para que en el momento de cortar la madera, ésta no salte. Conforme más destaca el relieve del dibujo, más finos deben ser los golpes con la gubia. Al estar desbastada la pieza, Ignacio trabaja solo a mano y con golpes muy comedidos. En el desbaste parece muy rápido, porque quitas mucha madera en poco tiempo, es más pesado. Y ahora tienes que ir despacito, despacito, para conseguir dar forma, en este caso son las hojas. Aquí ahora mismo, si diéramos un golpe de esos grandes, romperíamos la hoja ya. Ignacio seguirá tallando el marco. Con gubias cada vez más pequeñas, continuará rebajando la madera, siempre con la mano apoyada para que éstas no se deslicen estropeando el trabajo realizado. Y buscará la sensación de movimiento al perfilar las formas de las hojas. En definitiva, el difícil y minucioso arte de esculpir la madera. El tema religioso siempre ha estado presente en el labrado de la madera desde la historia de los tiempos. Además de las figuras de gran tamaño que servían de ornato en las iglesias, había otras de menores dimensiones que hacían oficio de muebles, especialmente en los dormitorios de las viviendas. Ignacio continúa esculpiendo estas imágenes de temática religiosa con el filo simple de la gubia y la destreza de sus manos. Técnicas que suman la experiencia de los muchos años. Las piezas siempre hay que hacerlas más grandes. Como dice el refrán, más vale que sobre que no que falte. Porque para quitar siempre tiempo hay. Las obras más significativas de la talla artística han sido imágenes religiosas. El proceso de desbastado y perfilado de estas figuras nos va guiando a la fase de la decoración. Cuando la talla de madera está terminada, Ignacio también decora su superficie. Una capa de yeso, unas manos de cola de carpintero diluida en agua y una arcilla son la base para un material que se ha usado en la decoración de los retablos y en la imaginería religiosa, el pan de oro. Las láminas de oro se recortan en trozos pequeños con el fin de facilitar el encolado y su tamaño varía según el lugar dispuesto para su colocación. Un marco de esto te puedes gastar en hacerle, simplemente en comprar el oro y eso, sus 35 o 40 mil pesetas solo en comprar el oro. Por eso tienes que andar con mucho cuidado de no desperdiciar oro. Cortarlo en cachos muy chiquititos e ir poniéndolo. Ignacio aplica el oro sobre un preparado adhesivo que en la actualidad todavía respeta entre sus componentes un producto tradicional. Que no hace falta, como decía antiguamente, había que hacerlo así, coger piel de conejo para prepararlo. Ahora ya te lo venden, son trozos que vienen preparados. El último proceso en la decoración es el bruñido. El artesano utiliza un bruñidor en cuya punta hay una piedra ágata que tiene que calentar por frotación. Porque si no le calienta, te araña el oro y le arranca. Le raspa y le arranca. Hay que sacarle que tenga una temperatura parecida a la que tenemos, más o menos. La vas calentando.
Y luego ya ahora, cuando ya está caliente, se empieza a pasar sin apretarle siquiera. Bruñir consiste en pulimentar la superficie del oro para hacer desaparecer las irregularidades de la superficie y conseguir un brillo llamativo. Pero esto se hace sin apretar, solo con el peso casi de... Lo único que se pone la mano para controlarle, para llevarle para un lado y para otro al brunidor. Este procedimiento no implica desgaste en la superficie del oro y está indicado en los casos en los que el metal es caro y existe de él solo una pequeña capa. ¿Ves la parte de arriba cómo brilla ya? Tú fíjate en esa parte y en esa, la diferencia ya. Las tallas de madera y las decoraciones que Ignacio Paniagua realiza con el pan de oro forman parte de la tradición artesana talaverense. Junto a él, el trabajo de otros talleres artesanos de la madera hace de Talavera de la Reina una localidad distinguida por el alto nivel de calidad de sus muebles. Se ha llegado a afirmar que el mueble es uno de los indicadores más precisos del grado de civilización alcanzado por los diferentes pueblos. De ser así, las camas, mesas, vargueños, arcas, escalinatas y artesonados que en Talavera trabajan con maderas como el cedro, el cerezo y el olivo, nos garantizan y recrean un bienestar artísticamente civilizado.